Buenas tardes, señor presidente. tardes. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y por el speech que ha hecho antes en la conferencia. Los programas y actividades de la ICD se centran sobre todo en la convicción de que la diplomacia cultural tiene un rol importante en establecer la paz y estabilidad entre diferentes naciones y culturas. Como presidente de España, ¿en qué posición, que tuvo una posición influente, perdón, en el desarrollo de las relaciones internacionales, tanto en conflicto y situaciones de paz? ¿Hasta qué punto cree usted que la diplomacia cultural contribuye en la estrategia en estas áreas? Bueno, yo creo que es un gran activo la diplomacia cultural para el logro y el mantenimiento de la paz y de los procesos de convivencia. ¿Por qué? Porque la diplomacia cultural nace y está dirigido a la sociedad, fundamentalmente a los actores de la sociedad. Y un proceso de paz se consolida cuando arraiga en la sociedad, cuando es querido por la sociedad para superar un conflicto o para prevenir un conflicto. Por tanto, la diplomacia cultural es una columna vertebral de la paz, es una columna vertebral de las relaciones internacionales, es una columna vertebral de ese gran objetivo que cuando superamos la Segunda Guerra Mundial nos pusimos como humanidad, y es que tengamos más tiempos y más países en paz cada vez. ¿Y hasta qué punto cree usted que la diplomacia cultural puede contribuir en el aumento de confianza y en comprensión dentro de la Sí, comunidad? hay una relación directa y lógica. ¿Por qué? Porque la cultura lo que promueve es el conocimiento de la creación, el conocimiento de la historia, el conocimiento de las culturas, el conocimiento de otros pueblos, el conocimiento de otras sensibilidades. Y normalmente lo que lleva en muchas ocasiones al conflicto frente a la paz es el desconocimiento entre religiones, entre pueblos, entre culturas, entre tradiciones. Cuando te acercas y conoces, normalmente se pacifica todo. Cuando no conoces es cuando surgen los raros instintos, los temores, la distancia. Bueno, esto es fundamental. Por eso hacer cultura es hacer paz. Hacer diplomacia cultural es hacer diplomacia para la paz. Y no podemos renunciar y no podemos olvidar que grandes de los momentos que están por venir para que la paz sea un ideal aún más fuerte en el mundo, para que llegue a los rincones donde más sufrimiento hay, vendrán de la cultura y de la diplomacia cultural. Hablando de comprensión, como usted sabe, esta conferencia se celebra en el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín y el tópico está justamente alrededor de cómo la diplomacia cultural contribuye en crear un mundo sin estas fronteras, sin estos muros, tanto en el sentido literal como en el sentido figurativo. ¿En qué medida cree usted que el soft power puede contribuir a disolver estas diferencias entre personas de distintos lugares del mundo? Bueno, yo soy un firme convencido y defensor del soft power. De hecho, estoy convencido que cada día más la humanidad, las relaciones internacionales irán marcando los liderazgos en función del soft power. Estoy plenamente convencido de ello. ¿Por qué? Porque tenemos que creer en el progreso de la humanidad. Tenemos que creer que el siglo XXI será un siglo donde nos podamos sentir más orgullosos que del siglo XX. Y el orgullo para la convivencia humana, en primer lugar, es la paz. La paz es la gran tarea, sigue siendo la gran tarea. Donde hay paz podemos extender los derechos humanos. Donde hay paz puede llegar la educación, la salud, superar la pobreza. Por ello, el ideal de la paz sigue siendo el gran referente y estoy muy convencido que a la paz se llega más con la palabra que con las bombas, que a la paz se llega más con el diálogo que con las confrontaciones, que a la paz se llega más con la humildad que no con la soberbia, que a la paz se llega antes con el respeto a quien no piensa como nosotros, no tiene nuestro color de piel, no ha vivido nuestra historia, que con la distancia. Bien, las palabras no son vacías. Cada vez que hacemos una palabra en favor de la paz, un discurso en favor de la paz, una mirada en favor de la paz, está llegando a algún sitio,
alguna persona, alguna conciencia. Y por ello merece tanto la pena, lo que más merece la pena. ¿Qué lecciones cree usted que se pueden aprender de la división que existió en Berlín? De la división en Alemania o en otros lugares del mundo que aún existen. Hay tres grandes lecciones, yo creo. La primera, que puede caer todo sin violencia. Esto es muy importante. Una gran lección. Que el muro de Berlín cayó sin violencia. Es para mí lo mejor de estos 25 años, de ese recuerdo. Que es difícil que se supere nada más y nada menos. Un régimen como el régimen comunista se superó sin violencia, ¿no? No hubo lágrimas, o las que hubo fueron de alegría. Esto es importantísimo. Segundo, que antes o después la historia no admite cosas artificiales. La historia tiene su camino, con vaivenes, pero no admite cosas artificiales, y algunos de los intentos que estamos viendo en el mundo islámico, ¿no? de grupos terroristas para cambiar el mapa de los países, veremos que no cuajan, porque la historia, insisto, no permite procesos artificiales. Y tercero, el resultado de la caída del muro nos hace pensar que antes había dos superbloques, superpotencias. Ahora ya no es nadie una superpotencia. Ahora la potencia de verdad está en el diálogo, en quien tenga más capacidad de hacer y de construir un orden internacional multilateral con diálogo, con nuevas reglas, porque hay que construir nuevas reglas que atiendan la gobernabilidad del mundo, que atiendan la economía global, que profundicen en los derechos humanos universales, en los intentos de lucha contra el cambio climático. Pero esas son las tres grandes lecciones, que la paz llega también sin violencia, esta es extraordinariamente positiva. Dos, que la historia no admite los artificios. Y tres, que ya nadie tiene la capacidad de liderar el mundo. Antes eran dos, uno u otro, se disputaban la hegemonía, ya no hay hegemonía, o hay cooperación, o no tendremos un futuro como el que yo creo el siglo XXI tiene que hacer, que es un futuro mucho mejor del que hizo en el siglo XX. Ha mencionado usted el multilateralismo. Ahora en Europa estamos viendo una minoría creciente de euroescépticos que aparecen con el deseo de no una mayor soberanía nacional, quizás un poco de aislamiento, de promover la identidad o cerrar las fronteras del país en vez de construir una Europa de todos. ¿Cómo cree que, considera usted, que esto constituye un muro dentro de la propia Europa? Bueno, son pequeños muros que se intentan construir, pero yo creo que uno de los mejores valores y de los mejores principios que puede haber en la construcción de los proyectos históricos, de los países, de los pueblos, es la lealtad. La lealtad a aquello que merece la pena. Y el proyecto de la Unión Europea es el proyecto civilizatorio de más alcance que ha conocido la humanidad. Fíjese lo que digo. Unir hoy ya 28 países, 25 lenguas, 25 historias, y a países que estuvieron durante siglos en conflicto armado. Unirles para vivir en paz. No nos olvidemos que desde que se construyó la Unión Europea, Europa no ha conocido más que paz. Unión económica. Es el único espacio del mundo donde no existe la pena de muerte. Para mí esto es muy importante, simbólicamente. Es la única región donde ningún país puede tener la pena de muerte, donde los derechos fundamentales más se respetan, donde, a pesar de la dura crisis económica, existen las mayores condiciones de política social por parte de los Estados. Ahora tenemos un bache fuerte, un momento duro, pero no perdamos el rumbo, ¿no? Siempre, todo proyecto de éxito suele llevar una sombra, decía una filósofa española, la que he citado en mi intervención, María Zambrano. Y cuando esas sombras se proyectan, es cuando se denota el grado de lealtad que hay a un proyecto. Tenemos que tener lealtad al proyecto europeo. Eso sí,
no olvidar que la idea europea, como todos los procesos de unidad, se basan en una máxima, en un principio, que es la solidaridad. Es decir, sentir que estamos en un proyecto común, que un alemán, un español tienen el mismo destino, y que igual que los españoles entre nosotros queremos y hacemos solidaridad de los más fuertes a los más débiles, tenemos que tener esa mentalidad europea. Decirlo a Alemania es especialmente importante, pero que sea un sentimiento común, compartido, ¿no? Hoy puede ser un país que esté mal, mañana puede ser otro, pero la grandeza de la fortaleza que da responder solidariamente, vivir en una idea de unidad y de compartir un proyecto es fantástico. Ahí está, por ejemplo, el fenómeno Erasmus y el fenómeno creciente de los estudiantes que de Europa, de cada país de Europa, estudian fuera. Se enriquecen, conocen otras lenguas, ven otras culturas, ensanchan su perspectiva y además se sienten europeos, sin renunciar uno a ser alemán, otro francés, otro español, otro... Este es un proyecto que merece la pena. Es un proyecto, insisto, más ambicioso, más elevado que ha tenido la civilización, que desde que comenzó prácticamente la Edad Media, la post-Edad Media, a hacerse los estados y demás, ha estado caracterizado siempre por una rivalidad nacional, por el nacionalismo excluyente, mi frontera, mi país, mi bandera. Y ahora podemos decir nuestras fronteras, nuestros países, nuestras banderas. Es un cambio histórico fundamental, de una primera persona en singular a la primera persona en plural. Y la vida se escribe en plural. Ha mencionado usted en su respuesta al programa Erasmus como, podríamos decir, una herramienta de diplomacia cultural. ¿En qué otro modo cree usted que la diplomacia cultural puede contribuir a mejorar o a aumentar este sentimiento de unidad en la Unión Europea, entre los distintos países? Hay una parte que es fundamental, en mi opinión, que está vinculada en cierta medida a lo que significa el proyecto Erasmus, y es convertir todo lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación de los países europeos en un gran producto europeo, y que tengamos investigación europea, que tengamos I+D+I europea. Es verdad que la Unión Europea está ampliando mucho todo el marco de ayudas a hacer grandes proyectos europeos, pero tenemos que convertirlo en una gran referencia, porque ese es el camino que tenemos para competir en el mundo, porque todo el talento europeo junto es más talento que el de ninguna otra parte del mundo, si está junto. El talento norteamericano está en un país, talento chino, que ahora también ha crecido mucho, está en un país. Tenemos que poner todo el talento europeo a trabajar en la misma dirección. Yo creo que ese es el gran otro reto que la diplomacia cultural podía ir extendiendo y creando, que las universidades se sientan sobre todo universidades europeas, que los centros de investigación se sientan sobre todo centros de investigación europeos, y que el azul de nuestra bandera presida todo lo que significa la actividad y el liderazgo investigador. Centrándonos ahora en otro tema, aquí en el ICD tenemos un proyecto que se llama OID, que está dirigido a mejorar la situación de la gente joven, sobre todo ahora en situación de crisis, de algún modo facilitando la relación que ellos tienen con la política y con la gente que de algún modo toma las decisiones en Europa o en el mundo, para hacerlo ya un poco más grande. Actualmente el desempleo juvenil es uno de los problemas más importantes que estamos viviendo en Europa, incluyendo obviamente España. ¿Qué medidas cree usted que serían apropiadas para enfrentarse en esta situación de cara al futuro? Bueno, debemos de mantener una cosa como principio, más allá de la situación ahora dura del desempleo y las posibilidades de una solución a corto plazo muy amplia en cuanto a empleos a posteriori. Es decir, lo que sí podemos asegurar, lo que es indubitado, es que la formación es clave. Y aunque sea difícil, a los jóvenes que a lo mejor han estado trabajando y han perdido el empleo, están buscando empleo, es decir, sigan, si pueden, la tarea de formarse.
de formarse a través de, sobre todo cada día más, una visión más amplia, menos quizá especializada, más universal, en lo que afecta a cómo la sociedad está evolucionando. Y en segundo lugar, tenemos que intentar que la Unión Europea dé una respuesta más ambiciosa a la situación económica. Hay una cosa que es muy clara, hay varios países europeos que están sufriendo más la crisis, que están sufriendo la crisis sobre todo el empleo de los jóvenes. Luego estamos ante un problema europeo. No puede ser que todos esos países al mismo tiempo, casualmente, pues no tengan capacidad de respuesta o hayan hecho mal las cosas. No, hay un problema europeo porque afecta a varios países europeos. Y la respuesta debe ser europea. Juncker, el presidente recién elegido, ha anunciado un plan de 300.000 millones de euros, vamos a ver si lo pone en marcha, pero que sepa las instituciones europeas y los grandes países europeos, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, que el futuro de la Unión Europea se juega en cómo se produzca la mirada hacia las más jóvenes, en cómo se produzca la relación, el diálogo, la conversación de las instituciones europeas con los jóvenes. Bueno, mantengamos la esperanza. Yo siempre que hablo de Europa, la primera palabra que me viene a la cabeza es esperanza. Y esperemos que, a pesar de lo muy difícil que está la situación, la Unión Europea pueda, con carácter más rápido, dar una respuesta más contundente, más solidaria. Y en todo caso, en lo que afecta individualmente a cada joven, que sepa eso, que formarse cada día, estar con la inquietud de aprender más, siempre les va a resultar útil. Esperemos que así sea y que el futuro nos depare algo mejor que lo que tenemos ahora. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por su tiempo. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte en vuestro trabajo. Gracias.